Hola chicos, vamos a iniciar el trabajo con la guía número 12 de ciencias. El tema de esta guía es formas de transmisión de calor en la vida diaria. Entonces, para que ya entremos en materia, ok, en este texto vamos a encontrar la respuesta de lo que es el calor. Dice que el calor es la energía que fluye de un cuerpo a otro. Es una manifestación de energía que se caracteriza por un aumento de temperatura y porque puede transformarse en otras energías. ¿Ok? Aquí tenemos entonces la definición de calor. Ahora, ¿qué será transmisión del calor? Eso lo podemos encontrar exactamente en este titulito de color verde que dice transmisión de calor. El calor siempre fluye de los cuerpos más calientes a los menos calientes. Nunca ocurre lo contrario. Si tocamos algo y lo sentimos frío, es porque el calor abandona nuestra mano y se mueve hacia el material más frío. Si ponemos un cubito de hielo al aire libre, se derretirá porque el calor del ambiente fluye hacia el cubo y lo calienta. Al pasar de un cuerpo con más calor a otro con menos calor o menos caliente, el calor puede viajar por conducción, convección o radiación. Entonces, aquí vemos tres formas de transmitir el calor: por conducción, por convección o por radiación. Esas son tres maneras en que el calor se transmite. Ya vamos a ver cada una de ellas por separado. Después de que leen este texto, vamos a pasar entonces a contestar estas preguntas que yo tengo aquí y que ustedes también tienen ahí en su guía. Dice, con base en la información anterior, o sea, el texto que acabamos de leer, responda cada pregunta. La número 1 dice, ¿cómo se puede transmitir el calor de un objeto a otro? O sea, ¿cuáles son las formas en que se puede transmitir el calor? La número 2, ¿de qué manera la luz solar puede calentar los objetos? Y la número 3, ¿qué otra fuente de calor se utiliza en la vida cotidiana? En nuestras casas, ¿qué objetos que son fuente de calor, que producen calor, utilizamos en nuestras casas? ¿Ok? Entonces ahí anotan las respuestas a esas tres preguntitas que les están haciendo y pueden volver a leer la información del texto anterior para que les quede más claro. Muy bien, después de que contestan esas tres preguntas, les va a aparecer a ustedes exactamente esto que yo tengo aquí, ¿verdad? Ustedes tienen este cuadrito que se llama formas de transmisión de calor ahí en sus guías. Y aquí podemos ver de manera más detallada las tres formas de transmisión de calor. Tenemos conducción, convección y radiación. Veamos entonces que la conducción, y viene entre paréntesis sólidos, viene entre paréntesis la palabra sólidos porque esa es una forma de transmisión de calor en los cuerpos sólidos, en los objetos sólidos que se encuentran en estado sólido. Dice que es la transmisión del calor en un sólido por la vibración de las moléculas con mayor energía hacia otras con menor energía. Y vemos un ejemplo que viene abajito de esa información y vean que es una cuchara que se le está poniendo el calor de una llama. ¿Qué sucederá con esa cuchara? Bueno, la cuchara se va a calentar, ¿verdad? Se le va a transmitir el calor del fuego, de la llama, a la cuchara, sobre todo ya que la cuchara es un material altamente conductor del calor. Entonces, todos los metales, al ponerles calor, ese calor se va a transmitir al objeto. Por ejemplo, cuando la mamá pone sobre el disco de la cocina caliente un sartén o una olla, ¿qué sucede con esa olla? Se va a calentar. El calor se le va a transmitir a la olla o al sartén. Entonces, esa forma de transmisión se conoce como conducción. Tenemos ahora convección. Aquí en la convección vean que entre paréntesis dice líquidos. Entonces, ya tenemos que ir pensando, tenemos que ir analizando qué es la forma de transmisión de calor
en los líquidos. Dice que es la transmisión de calor en líquidos y gases. Es el movimiento de masas de gas o líquido a diferente temperatura en corrientes ascendentes y descendentes. Entonces, por ejemplo, cuando hervimos agua, ¿qué sucede con el agua? Al estar en contacto con el fuego o con un disco que está caliente, ponemos agua en una olla caliente, ¿qué sucede? Esa agua va a empezar a hervir y va a empezar a evaporarse, ¿verdad? Por el calor que se le está transmitiendo al agua, entonces el agua va a empezar a calentarse y va a empezar a hervir hasta transformarse también en gases. Entonces esa forma de transmisión se llama convección. Y tenemos ahora la radiación. Dice que es la transmisión del calor en el vacío y en gases a través de ondas. No requiere que los objetos estén en contacto. O sea, no necesariamente tienen que estar como por ejemplo una olla en el disco, ¿verdad? Que está ahí en contacto, que está pegada al disco. En el caso de la radiación, no. Este tipo de calor es sobre todo el calor que se encuentra en el medio ambiente, ¿verdad? La radiación de los rayos del sol, por ejemplo. Y vemos ahí una muchacha que está recibiendo el sol. Ahí pueden ver ustedes el dibujito que viene ahí debajo de la información. Ella está recibiendo el sol, la radiación del sol, y en un momento determinado su cuerpo se va a calentar al estar recibiendo el calor del sol. Lo mismo si nosotros dejamos un objeto, por ejemplo, en la carretera o en una acera. Si el sol está muy fuerte y empieza a calentar mucho, ese objeto se va a calentar, ¿verdad? Va a tener la transmisión de calor a través de la radiación. Entonces son tres las formas de transmisión de calor: conducción, convección y radiación. Muy bien. Esto lo pueden volver a leer de manera más detenida para que les quede más clarito si tienen alguna duda. Después de que leen bien esa información, van a pasar a realizar este pareo. Aquí tenemos las tres formas de transmisión de calor: por radiación, por convección y por conducción. ¿Qué vamos a hacer aquí? Estos tres situaciones que vienen aquí son tres ejemplos en donde en cada uno de ellos sucede una forma diferente de transmisión de calor. Entonces ustedes tienen que unir a través de una línea cuál forma de calor es a la que se refiere, o transmisión de calor más bien, es a la que se refiere cada uno de los ejemplos. La primera dice: una cuchara de metal se sumerge en una taza de café caliente. Después de unos minutos, el extremo de la cuchara está caliente. ¿Cómo se llamará esa transmisión o esa forma de transmisión de calor? ¿Cuál será? ¿Cuál de estas tres será? Entonces, después de que lo analizan, pasan una línea a la que ustedes consideran que es la correcta. Luego dice: el calor solar llega a la Tierra en todas direcciones. Una parte de ese calor es absorbida por los objetos y provoca que aumenten su temperatura. ¿Cuál forma de transmisión de calor será esa? Entonces, la unen con una línea también. Y la última dice: el aire sube cuando se calienta, al mismo tiempo el aire frío baja para ocupar el espacio del aire caliente que subió. Ese movimiento forma corrientes que se conocen como viento. Entonces vean que aquí, en este ejemplo, está hablando más que todo de gases calientes. Entonces, ¿qué forma de transmisión de calor incluye? Incluye también el calor o el aumento de la temperatura de gases. Entonces tienen que analizar muy bien cada una de las tres situaciones y unirlas con la forma de transmisión de calor correcta. Después van a pasar a realizar este cuadrito que viene acá. Acá lo que encontramos son cuatro diferentes fuentes de luz natural, de calor natural, de luz artificial y de calor artificial. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Dice: realicen los siguientes espacios un dibujo que represente cada tipo de luz y calor en la vida cotidiana. Ejemplos de cómo usamos los seres humanos esas fuentes de luz y calor.
Entonces, vean que aquí les puse fuentes de luz naturales y les puse el sol para que ustedes se den una idea a lo que nos estamos refiriendo. Fuentes de calor natural y puse el fuego. Fuente de calor artificial y puse aquí una cocinita. Fuentes de luz artificiales y puse una lámpara. Para que ustedes vayan separando los conceptos, vayan sabiendo a qué me refiero yo o a qué nos referimos cuando hablamos de luz natural, de calor natural, de luz artificial y de calor artificial. Entonces, 4 diferentes dibujos de cómo las personas o cómo ustedes utilizan las fuentes de luz natural, de luz artificial, calor natural o calor artificial en la vida cotidiana, en sus hogares. Entonces me van a hacer un dibujito aquí bien bonito, que se entienda bien, bien coloreadito. Las cosas las tenemos que hacer bien hechas, recuerden, no solo porque necesitamos tener una buena calificación, eso no es lo más importante, sino que nos acostumbremos a que hagamos las cosas bien, que las hagamos de la mejor manera posible. Después de que hacen esos dibujitos, el trabajo ya lo han terminado. O las actividades ya las han terminado, solo les queda responder estas preguntitas que vienen acá, que dice la primera: ¿cuál es la diferencia entre fuentes de calor naturales o artificiales? ¿Cuál será la diferencia? Entonces nos ponemos a pensar. Las fuentes de calor naturales, como su palabra lo dice, son creadas por la naturaleza, ¿verdad? Las encontramos en la naturaleza. ¿Y las artificiales? ¿Quién las crea? ¿Quién las hace? Entonces tenemos que ver cuál es la diferencia entre unas y las otras. Y luego contestar las que vienen abajito. Dice copie las siguientes preguntas en su cuaderno, pero recuerden que no estamos trabajando en el cuaderno, ¿verdad? Sino que vamos a responderlas aquí mismo. Si no tienen el espacio correcto, si piensan que no lo pueden responder aquí, lo pueden hacer detrás de la misma hoja de la guía donde viene esta parte, y entonces yo voy a buscar las respuestas ahí, o en una hojita aparte que me adjuntan en la guía para que yo logre revisarles cuando me la entreguen. Dice la pregunta: ¿cuál es la principal fuente de energía calórica del planeta Tierra? Eso ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Tienen que saber ya cuál es la principal fuente de calor de la Tierra. ¿Cómo se aprovecha la energía calórica que nos brinda el Sol? Vean que no es la luz del Sol, sino la energía calórica, el calor del Sol, la energía del calor del Sol. ¿Cómo se aprovecha? ¿Cómo el ser humano la aprovecha? ¿En qué? ¿Para qué? Entonces ahí me van a responder esas dos preguntitas. Y por último van a realizar la tablita de autoevalúo mi nivel de desempeño, que ya saben ustedes que tienen que marcar en cuál nivel creen ustedes que se encuentran después de hacer la guía, después de terminar la guía. Tienen que ser honestos con ustedes mismos y decir, bueno, si les costó mucho, si no la pudieron hacer, si se les dificultó, si no entendieron, en fin. Y ya saben que cualquier duda que tengan, cualquier consulta que tengan de algo que no se haya comentado en la guía y que no les quede claro o que no lograron comprender, se comunican conmigo y con mucho gusto aclaramos las dudas. Espero que les haya servido este videíto, que les sea de utilidad, y nos escuchamos en una próxima explicación. Que estén bien, chicos, y se cuidan.